Con esta cruda realidad económica y social, no crecimiento más paro, más desconfianza, menos consumo, más ahorro particular, en tanto que gobiernos y sindicatos promueven más gasto y más impuestos, ¿qué podemos hacer? Pues yo vine a hacer preguntas y las respuestas creo que las tenemos de la mano de nuestros ponentes. Por una parte, ¿qué podemos hacer con nuestros ahorros y qué entorno económico? Y por otra parte, ¿qué podremos hacer con los impuestos? Desde la mitad del 2008, la mayor parte de las empresas dejaron de producir. En un entorno de las cosas van a ir mal y se van a poner muy mal, lo que hicieron fue vender stocks. Y lo que hemos visto esta crisis es una contracción, una reducción de los stocks como nunca se había visto en la historia, porque las empresas literalmente dejaron de producir. Primero, porque el circulante, financiar el circulante costaba muchísimo. Los mercados de crédito se secaron como lo habíamos visto al principio de la ponencia. Y por otro lado, porque las previsiones de crecimiento económico eran muy bajas y las previsiones de consumo eran muy bajas, ¿no? La realidad de lo que hemos visto es que la demanda, hablamos de demanda agregada, no ha caído en términos relativos tanto como se estaba esperando, tanto como esperaban los empresarios y un poco el consenso, y lo que se ha producido es una recuperación precisamente por esa recomposición de inventarios, ¿no? Si una empresa que fabrique cualquier tipo de producto deja de producir y lo que hace es vender stocks y su demanda no cae de manera significativa, cuando los stocks se contraen, tiene que volver a fabricar simplemente porque la demanda no está cayendo en términos proporcionales tanto, ¿no? Se está recuperando. Ese es el fenómeno que hemos vivido. Y cuando decimos que hablamos de esa W, es porque lo que falta ahora es que verdaderamente haya consumo y que este consumo aparente que hemos vivido en estos meses, estos trimestres en el que realmente ha habido más un consumo a nivel empresarial que consumo real, bueno, pues es un poco la cara B, ¿no? Eso es lo que nos queda por venir. Y esa es la gran duda que tenemos todos, ¿no? Como ven, lo normal, que es esa línea media que tenemos ahí trazada, son rentabilidades del 10-11% más o menos, ¿no? Y además, yo creo que otra cosa muy importante, ¿no? Y que además este gráfico ataca en plena línea de flotación a un argumento típico que tenemos los gestores, es decir, en bolsa siempre se gana dinero en el largo plazo. Mentira. La bolsa hay que gestionarla, porque hay periodos de tiempo, y 10 años es un periodo de tiempo suficientemente amplio, donde se puede ganar mucho dinero y donde se puede dejar de ganar mucho dinero, ¿no? Por tanto, la renta variable hay que gestionarla, ¿no? Eso es importante. Bueno, pues en carteras hemos conseguido no perder dinero, no ganar mucho. Estamos hablando de que las bolsas el año pasado cayeron un 44%. Hemos conseguido en todos los perfiles, desde el más agresivo, que llega hasta un 100% en renta variable, hasta el más conservador, bueno, pues proteger capital, que esa es un poco nuestra máxima. ¿Y este año cómo vamos? Pues tenemos una barrita que sube mucho, que son carteras emergentes, que yo creo que no tiene mucho secreto porque, bueno, pues los emergentes van muy bien, ¿no? Tenemos una cartera, esa 0-100, lleva un 11% de rentabilidad, y es una cartera que no ha pasado del 50% de inversión en renta variable, es decir, hemos mirado cada minuto el riesgo de nuestro cliente, eso es lo más importante, ¿no? El fondo de inversión es el vehículo que hoy por hoy para la persona física en España, y salvo que cambie mucho el panorama, ya no solo de tributación, nos sigue permitiendo diferir impuestos. En España recuerden que tenemos una figura que es el traspaso de fondos de inversión, que lo que nos permite es que todo lo que hemos ganado en un fondo de inversión, si hemos invertido este año sabiamente en renta variable, lo podemos traspasar y no tenemos que pagar nada. Esa es la realidad, ¿no? Mi exposición la centraría en 4 módulos, principalmente en los 2 primeros por analizar y sentándonos en lo que es la cruda realidad de decir, oye, hay que tomar decisiones desde el punto de vista fiscal, que yo diferenciaría igualmente en 2 ámbitos dentro del ámbito tributario. Uno, el de la carga fiscal como tal, es decir, el valorar qué es lo que nos va a costar los impuestos y cómo podemos gestionarlo de forma más eficiente para que esa magnitud que tenemos que asumir al final del ejercicio sea la más reducida posible, pero hay una segunda que en los tiempos que vivimos es más importante, que es cómo pagar los impuestos, porque ese problema de liquidez pues a veces nos lleva a que no es tan importante lo que gano o lo que dejo de pagar, sino cómo puedo abordar esos pagos, ¿no? Señaladas esas 4 precisiones, que yo creo que es muy importante ese esquemático, las obligaciones de operaciones vinculadas, la referencia a los préstamos con las sociedades, que hasta ahora nos tenía un poco asustados en la relación socio-sociedad y sus ajustes por la diferente tributación, y la ventaja que ahora mismo se pueden estar obteniendo, es decir, pensemos que el socio que presta dinero a la sociedad se deduce el gasto financiero al 30%, el tipo impositivo actual, y el socio va a pagar solamente el 18%. Hay un diferencial de 12 puntos
que si mirásemos el todo del socio y sociedad como un único paquete a efectos contributivos, pues efectivamente hay un diferencial en tipos que es interesante conocerlo, ¿no? El tema de la libertad de amortización, ojo para revisarlo, o bien por si se quieren acometer inversiones en último momento, que todavía estamos a tiempo por esos proyectos, y el tema de cómo pagar y cómo poder aplazar, pues contar que efectivamente Hacienda es una entidad financiera a estos efectos por la situación en la que nos encontramos. Medidas para el 2010. Están en trámite la Ley de Presupuestos Generales del Estado, previsiblemente se aprobarán y quizás por lo que afecta a los productos financieros, como ya se ha expuesto anteriormente, señalar que lo que hay una previsión de subida del tipo del 18% fijo a 19 para el primer tramo de 6.000 euros y 21 para la renta del ahorro que supere dicho importe. ¿Esto qué nos lleva? Pues como alternativa de decisión antes de final de ejercicio, pues todo va a depender de la cartera que pueda tener, si estamos hablando de una cartera de valores, de la situación de los depósitos, si se pueden anticipar vencimientos en cancelaciones de imposiciones a plazo, en las expectativas de plusvalías derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales, si había previsión a realizarla a corto plazo, si podemos anticipar esas operaciones, por lo menos a los efectos del devengo del impuesto correspondiente, porque aunque parece no muy relevante, el efecto son 3 puntos razonablemente, los primeros 6.000 euros pues casi no son significativos. Si hablamos de valores o de plusvalía latente importantes, pues sobre 100.000 euros tendríamos un diferencial de 3.000 euros. Si neteamos el efecto financiero, que sí es cierto que si lo hacemos ahora, anticipamos la tributación, vamos a tener que pagar el impuesto el 30 de junio, pues hay un decalaje de un año que a un tipo, depende si tomamos el interés legal del dinero o el interés de demora, que es el 5%, nos va a llevar a un ahorro financiero fiscal del 2%, ¿no? Segunda medida, por señalarles en IRPF, porque afecta a todos los contribuyentes, que se acaban los regalos, lo de Santa Rita, lo que sea, no se quita, pues ya se quita. Ya los 400 euros famosos pues se van a quitar porque se queda reducido solamente a contribuyentes que perciban menos de 12.000 euros y en los casos que sea entre 8.000 y 12.000, pues esos 4.400 euros se ven reducidos igualmente proporcionalmente en un 10% sobre ese diferencial. Y sí es importante que aunque se regula para el año 2010, pero va a desplegar efectos para el 2009, señalarles que tanto en el ámbito del impuesto sobre las rentas personas físicas como en el ámbito del impuesto sobre sociedades se establece un incentivo respecto en el caso de actividad económica, por la asimilación que le indico por los requisitos del impuesto sobre sociedades, a los supuestos de obtención de rendimiento de actividad económica o del rendimiento por sociedades en los supuestos de mantenimiento o creación de empleo. En el primer caso, en las personas físicas, se prevé una reducción del 20% del rendimiento neto positivo declarado, indistintamente de las reducciones que procedan en virtud de, creo que es el artículo 32 de la ley de IRPF, y respecto al impuesto sobre sociedades, ese incentivo viene marcado por una reducción en los tipos de gravamen. Se exige, esa reducción de tipo de gravamen, como está vinculado a los que son destinatarios y son las pymes, en teoría, entendido por pyme en este caso, aquellas que tengan una cifra de facturación inferior a 5 millones de euros y que tengan una plantilla media inferior a 25 personas, en esos supuestos, si estamos en la hipótesis de poder mantener empleo o crear en los periodos 2009, 2010 y 2011, la tributación efectiva se vería reducida al 20% de los 120.000 euros primeros y el 25% del importe restante de la base imponible, lo que supone una reducción práctica de 5 puntos en la tributación que ahora mismo se grava la tributación de las empresas de reducida dimensión.